De la ayuda al estorbo, cuando los vínculos actúan en contra nuestra. El comediante Jerry Seinfeld, al ser de nuevo padre a la edad de 47 años, comentó lo enervante que era tener a un ser humano que te mira feliz y al mismo tiempo se hacen los pantalones. Imagínate, exclamaba Seinfeld, está haciendo eso mientras te mira la cara. Lo que mantiene a los padres en el juego es el vínculo. Los compromisos y los valores pueden llevar muy lejos, pero si solo se tratara de ellos, el oficio de padres no sería más que un trabajo como otro. Si no fuera por el vínculo, muchos padres no aguantarían cambiar pañales, no perdonarían las interrupciones de sueño, ni soportarían el ruido y los llantos, o llevarían a cabo tantas tareas que nadie aprecia. Tampoco tolerarían más adelante las conductas irritantes y hasta odiosas de sus vástagos. El vínculo, como hemos señalado, trabaja de manera invisible. Las personas que, por puro instinto, han creado una buena relación de vinculación con sus hijos, serán padres exitosos y competentes, aunque no hayan aprendido formalmente ni una sola capacitación para ser padres. Hay 7 formas importantes de lograr que el vínculo apoye una educación parental efectiva. Ocurre el asegurar la dependencia de los hijos respecto a los padres, lo cual es la verdadera fuente del poder de los padres. Por desgracia, cuando los vínculos del niño se han desviado, estas mismas 7 maneras contribuyen a minar la autoridad de estos. Los lectores harán bien en revisar esta lista cuando se propongan reafirmar su conexión con sus hijos. A los padres ansiosos por recibir consejos sobre qué hacer, les digo de nuevo que la comprensión paciente y bien sentida del vínculo es el primer requisito. Mi experiencia al ayudar a miles de padres y niños me ha convencido de que, a menos que entendamos cabalmente cómo y por qué no funcionan las cosas y también cómo deberían funcionar, las soluciones que intentemos, por bien intencionadas que sean, no harán sino complicar el problema. El vínculo establece una jerarquía entre padres e hijos. El primer cometido del vínculo es colocar a adultos y niños en orden jerárquico. Cuando los humanos entran en una relación, su cerebro de vinculación de inmediato coloca a los participantes por orden de predominio. En nuestro aparato cerebral innato se encuentran insertas unas categorías que se dividen aproximadamente en dominantes y dependientes, cuidadores y necesitados de cuidado, proveedores y receptores. Esto se da también en el caso de los vínculos entre adultos, como en el matrimonio, aunque en relaciones recíprocas sanas habrá mucha diferencia entre los modos de dar y recibir, dependiendo de las circunstancias y de cómo la pareja ha optado por dividir sus responsabilidades. En su trato con los adultos, los niños supuestamente se encuentran en el modo dependiente y necesitado de cuidado. Un niño se muestra receptivo a ser cuidado o a ser dirigido mientras experimente a sí mismo en modo dependiente. Los niños que están bien situados en la jerarquía del vínculo desean instintivamente ser cuidados. Con naturalidad buscan a sus padres, se dirigen a ellos para obtener respuestas y se muestran bien dispuestos. Esta dinámica está en la propia naturaleza de la vinculación. Es lo que nos permite realizar nuestro trabajo de padres. Sin ese sentido de dependencia, la conducta es difícil de manejar. La orientación hacia los compañeros activa esta misma programación, pero ahora desafortunadamente con resultados negativos. Desbarata el funcionamiento instintivo del cerebro de vinculación, diseñado para vínculos niño-adultos. En vez de mantener al niño en una relación saludable con sus cuidadores, la dinámica de la dominancia-dependencia establece situaciones malsanas de dominio y sumisión entre iguales inmaduros. Un niño cuyo cerebro de vinculación seleccione un modo más dominante será el que se encargará de dar las órdenes y mandará a sus compañeros.
Si este niño dominante tiene compasión y asume responsabilidades hacia los demás, podrá cuidar y proporcionar cariño. Si por el contrario se trata de un niño frustrado, agresivo y centrado en sí mismo, tendremos la formación de un bully o matón, como exploraremos en capítulos posteriores al hablar de la agresividad y del hostigamiento a compañeros. Pero el principal estrago causado por la orientación a los iguales es que aplana la jerarquía natural padres-niños. Los padres pierden el respeto y la autoridad que, en el orden natural de las cosas, son propios de su papel dominante. Un niño orientado hacia sus compañeros carece de sentido interno de orden o rango y no desea que sus padres sean más grandes que él o estén sobre él. Por el contrario, resiente cualquier postura de los padres como artificial y antinatural, como si ellos quisieran mangonearlo y trataran de humillarlo. Los 3 niños del capítulo anterior fueron apartados de los vínculos con sus padres por la orientación hacia los iguales. Aunque Claudia no tenía más que 7 años, sus padres habían perdido su posición dominante en el orden de la vinculación. Esto explica su insolencia y falta de respeto, en especial cuando estaban presentes sus compañeras. Y lo mismo con Santiago y Magdalena. Al debilitarse el vínculo con los padres, la disposición jerárquica que debía facilitar el oficio de padres se colapsó, que era lo que el padre de Magdalena resentía tan agudamente y contra lo que reaccionaba con vehemencia. Magdalena trataba a sus padres como si fueran iguales suyos, que no tuvieran derecho a darle órdenes ni a tratar de dirigir su vida. Instintivamente, el padre de Magdalena trató de ponerla en su lugar. Por desgracia, no es algo que los padres puedan hacer sin el apoyo de la vinculación. Sin esta, los padres pueden lograr forzar al niño a obedecer, al precio de un daño grave a la relación y al desarrollo a largo plazo del niño. La orientación hacia los compañeros no es la única forma de que quede invertido el orden de vinculación. Puede ocurrir también, por ejemplo, porque los padres tienen necesidades no resueltas que proyectan sobre el niño. En nuestras respectivas prácticas como psicólogo y médico, hemos visto a padres que pretenden convertir a sus hijos en confidentes, quejándose de problemas que tienen con su pareja. El niño se convierte en el puesto de escucha de la angustia paterna o materna. En vez de comunicar sus necesidades a sus padres, el niño aprende a suprimir sus necesidades y servir a las necesidades emocionales de los demás. Tal trastorno de la jerarquía de la vinculación es también perjudicial para un desarrollo saludable. En Attachment, Vinculación, el primer volumen de su trilogía clásica, donde explora la influencia de las relaciones padres-hijos sobre el desarrollo de la personalidad, el psiquiatra John Bowlby escribe: la inversión de los papeles entre el niño o el adolescente y los padres, a menos que sea muy temporal, es casi siempre no solo un signo de patología del padre, sino una causa de esta en el niño. La inversión de roles o papeles con los padres tuerce la relación del niño con todo el mundo. Es una poderosa fuente de estrés psicológico o físico más adelante. En breve, el cerebro de vinculación del niño orientado hacia el adulto acoge a los padres que son sus responsables. Un niño así se siente bien de que sus padres estén en una posición dominante. Si la disposición se invierte o se aplana debido a la orientación hacia los compañeros, el oficio de padres irá contracorriente de los instintos del niño, por grande que sea la necesidad. El vínculo aviva los instintos de los padres, vuelve al niño más querido y aumenta la tolerancia parental. Como ilustra la salida ocurrente de Jerry Seinfeld, el vínculo no solo prepara al niño para que lo cuiden, sino que también suscita los instintos paternales en el adulto. Ni el entrenamiento ni la educación pueden hacer lo que hace el vínculo, disparar los instintos propios del afecto o solicitud de un padre. El vínculo también logra intensificar el cariño hacia los niños.
Aumenta nuestra tolerancia de las dificultades que conlleva el ser padres y el abuso no intencionado que podamos sufrir en el ejercicio de la paternidad. No hay nada más amoroso que el comportamiento de vinculación de un niño pequeño. Los ojos que encantan, la sonrisa que cautiva, los brazos extendidos, la fusión con uno cuando se lo toma en brazos. Una persona tendría que estar hecha de piedra para que no sintiera brotar en ella el vínculo. La conducta de vinculación sirve el propósito de despertar la paternidad o maternidad dentro de nosotros. Ha sido diseñada no por el niño, sino por reflejos de vínculos que son automáticos y espontáneos. Si logramos despertar al padre o a la madre que llevamos dentro, nos sentimos atraídos, deseosos de mimar, de tomar en brazos al niño, ansiosos de tomar la responsabilidad. Estamos experimentando el vínculo en funcionamiento, la conducta impulsiva del niño hacia los vínculos que suscitan los instintos de vinculación de los posibles padres. Esas encantadoras y cautivadoras conductas pueden desvanecerse a medida que el niño crece, pero el impacto de la conducta de vinculación de un niño hacia los padres sigue siendo poderoso durante toda la infancia. Cuando nuestros hijos, con sus acciones o palabras, expresan un deseo de vincularse con nosotros, se vuelven más dulces y soportables. Hay centenares de pequeños gestos y expresiones, todos inconscientes, que sirven para ablandarnos y atraernos. No es que estemos manipulados, sino que operan en nosotros las fuerzas del vínculo, por una muy buena razón. El ser padres comporta situaciones arduas y necesitamos algo que vuelva la carga un poco más fácil de soportar. La orientación a los compañeros cambia todo esto. El lenguaje corporal del vínculo que crea la atracción magnética no vaya dirigido a nosotros. Los ojos ya no nos seducen, el rostro ya no nos encanta, las sonrisas que caldeaban nuestro corazón se han congelado de alguna forma y nos dejan fríos o nos causan dolor. Nuestro hijo ya no responde a nuestro tacto, los abrazos se vuelven de cumplimiento y unilaterales, se nos hace difícil sentir agrado por nuestro hijo. Cuando no estamos alentados por el vínculo de nuestro hijo hacia nosotros, tenemos que basarnos en nuestro amor y entrega solos y en nuestro sentido de responsabilidad como padres. Para algunos esto es suficiente, para muchos no. Para el padre de Magdalena no fue bastante. Su hija había sido siempre cercana a él, pero cuando sus atenciones y afectos se desviaron hacia sus amigas, el corazón del padre se enfrió. Era esa clase de individuos que se desvivían en mucha mayor medida que muchos padres por complacer a su hija, pero resultó ser más obra del vínculo que de su carácter propiamente autónomo. Su lenguaje reflejaba ese cambio de los sentimientos de su corazón. No cesaba de repetir: «Ya estoy harto, no la soporto más». Y comenzaron también los ultimátum. El hombre se sentía usado, abusado, dado por sentado y sin lugar a dudas aprovechado. En realidad, todos los padres son usados, abusados, dados por sentado, por descontado y se les aprovecha. La razón de que todo eso no nos afecte es de nuevo obra del vínculo. Observe una gata amamantar a sus gatitos. Los pequeños se suben a ella, la muerden, la arañan, la empujan, pero ella en general permanece sorpresivamente tolerante. Pero al introducir un gatito que no es suyo dentro de la camada, esa tolerancia faltará para su desgracia, a menos que se forme un nexo de vinculación. La madre gata castigará físicamente al gatito por la menor infracción, por inevitable que sea. Nuestra madurez como padres humanos y nuestro sentido de responsabilidad pueden ayudarnos a superar esas reacciones instintivas, pero todavía tenemos mucho en común con otras criaturas que se vinculan. También nos enfurecemos más fácilmente cuando el vínculo se ha debilitado. La falta de un vínculo mutuo espontáneo es lo que quizá ha dado a las madrastras esa mala reputación en los cuentos de hadas infantiles. La mayoría requerimos la ayuda del vínculo para soportar el hastío de ejecutar nuestras responsabilidades como padres.
Los niños no tienen idea de cómo nos afectan, los dolores que han causado o los sacrificios que hemos hecho en su favor. Ni tienen por qué saberlo, al menos hasta que captan por su madura reflexión lo que hemos hecho por ellos. Es parte del oficio de padres que se nos dé por descontados. Lo que hace que todo valga la pena es el gesto de afecto, el signo de conexión, el deseo de cercanía, no necesariamente por reconocimiento a nuestra dedicación y esfuerzo, sino por el vínculo puro y simple. Por otro lado, cuando el vínculo se desvía, puede volver la carga insoportable. Ante niños orientados a sus iguales, podemos llegar a sentir que nuestros instintos se han embotado. El calor natural que nos gusta sentir hacia nuestros hijos se hiela y hasta podemos sentir culpa por no amar lo suficiente a nuestros hijos. En la situación contra naturaleza de las relaciones orientadas hacia los compañeros, el mismo poder del vínculo que nos permite soportar los malos tratos se revuelve. Cuando el propósito del vínculo es facilitar la carga de ser padres y mantener a estos en el juego, entre los iguales fomenta el abuso. Los niños pueden llegar a tolerar los abusos que experimentan en manos de sus iguales. Es asombroso para los padres ver que sus hijos, recalcitrantes en casa aún a la más ligera corrección o control, soporten las demandas fuera de razón de sus compañeros y hasta acepten ser maltratados por ellos. Son incapaces de reconocer que a un determinado compañero de clase no le importan sus sentimientos. Los niños orientados a los iguales se hacen de la vista gorda o encuentran excusas con tal de preservar el vínculo. El vínculo impulsa la atención del niño. Es inmensamente frustrante tratar a un niño que no nos presta atención. Hacer que el niño nos mire y escuche es fundamental para todo ejercicio de padres. Los padres de nuestros ejemplos tenían todos dificultad en captar la atención de sus hijos. La madre de Magdalena se quejaba de que a veces tenía la impresión de que ni siquiera existía para su hija. Los padres de Santiago estaban hartos de ser ignorados. A los de Claudia les costaba mucho lograr que la niña de 7 años los escuchara y los tomara en serio. Los problemas experimentados por ese grupo para lograr captar la atención de sus niños no son inusitados. En realidad, ninguna persona puede exigir la atención de otra. El cerebro del niño, mediante dinámicas que son en su mayoría inconscientes, asigna prioridades respecto de aquello a lo que tiene que atender. Si lo perentorio es el hambre, será la comida lo que captará la atención del niño. Si la necesidad de orientación es lo más urgente, el niño buscará lo familiar. Si siente alarma, su atención se dirigirá a averiguar qué está ocurriendo. Pero el vínculo es lo que más importa en el mundo del niño y por eso es indispensable para orquestar su atención. Básicamente, la atención sigue al vínculo. Cuanto más fuerte es el vínculo, más fácil resulta captar la atención del niño. Cuando el vínculo es débil, será correspondientemente difícil capturar la atención del niño. Un signo típico de que un niño no presta atención es que el padre o la madre tengan que levantar la voz constantemente y repetirle las cosas. Algunas de las demandas más persistentes de los padres tienen que ver con la falta de atención. Escúchame, mírame cuando te hablo. Fíjate en lo que haces. ¿Qué te acabo de decir? O más sencillamente, presta atención. Cuando los niños se vuelven orientados a sus iguales, su atención instintivamente se dirige a sus compañeros. Va contra los instintos naturales del niño orientado a sus iguales el que atienda a sus padres o maestros. Los sonidos que emanan de los adultos son vistos por los mecanismos de atención del niño como simples ruidos e interferencia. Carecen de significado y trascendencia para las necesidades de vinculación que dominan su vida emotiva. La orientación a los iguales crea deficiencias en la atención del niño hacia los adultos, porque estos no son la primera prioridad en la jerarquía de atención de los niños orientados a los iguales. No es accidental que el trastorno de deficiencia de atención fuera considerado en un principio un problema escolar. Consistía, se pensaba, en que el niño no escuchaba a sus maestros.
Tampoco es casual que la explosión en el número de casos diagnosticados de deficiencias en la atención corra paralelamente a la evolución de la orientación a los iguales en nuestra sociedad. Y es peor donde la orientación a los iguales predomina más, como en centros urbanos y escuelas de barrios pobres. Esto no quiere decir que todos los problemas de la falta de atención provengan de esta fuente y que no existan otros factores en el caso de déficit de atención. Por otro lado, no reconocer el papel fundamental del vínculo en la prestación de la atención es pasar por alto la realidad de que existen muchos niños con déficit de atención. Las deficiencias en los vínculos con los adultos contribuyen significativamente a la falta de atención a estos. Si el vínculo se trastorna, también lo hará la atención. El vínculo designa a los padres como los orientadores primordiales. Una de las tareas fundamentales del oficio de padres es proporcionar directrices y guía a los hijos. Cada día señalamos qué funciona y qué no, qué se espera y qué es inapropiado, qué buscar y qué evitar, hasta que el niño se vuelva capaz de autodirección y de seguir pistas desde su interior. Requiere que alguien se las muestre. Los niños constantemente buscan pistas sobre cómo ser y qué hacer. El tema crítico no es cuál es la sagacidad de nuestra enseñanza, sino a quién apunta la programación de vinculación del niño como guía a seguir. Es importante saber proporcionar directrices, pero por claras o apropiadas que sean, no importarán si nuestro hijo no nos busca como guías. Es aquí donde la literatura sobre la educación parental se ha extraviado. La premisa tácita, no garantizada, es que los niños están orientados hacia los adultos y toman pistas o directrices de los padres o de los maestros. El enfoque de esta literatura es, por tanto, cómo proporcionar guía y dirección. Por ejemplo, siendo claros acerca de las expectativas, estableciendo límites bien definidos y razonables, planteando las normas, siendo congruentes con las consecuencias y evitando mensajes que se antojen confusos. Cuando los niños no siguen nuestras pistas, es fácil suponer que el problema se encuentra en nuestra forma de comunicar nuestras expectativas o en la capacidad del niño de recibir nuestros mensajes. Puede ser cierto en algunas situaciones, pero es mucho más probable que el problema tenga una raíz mucho más honda. A resultas de la pérdida del vínculo, el niño ya no sigue nuestra guía. Proporcionar directrices y guía no debería ser ninguna tarea ardua cargada de frustración. Puede y debe ocurrir espontáneamente. Quien quiera que actúe como punto cardinal del niño, actúa también como guía. Todo es parte del reflejo de orientación. El cerebro del niño buscará automáticamente pistas de aquella persona a la que se siente primariamente apegado. Si el cerebro de vinculación del niño está orientado hacia los padres, esas pistas procederán del rostro de sus progenitores, de las reacciones de estos, de sus comunicaciones y valores. Los padres son leídos y estudiados esmeradamente, en busca de signos que indiquen lo que desean o esperan. El vínculo facilita dar directrices, a veces un poco demasiado fácilmente. Cuando no nos comportamos como mejor deberíamos o hablamos de forma que no nos enorgullece, desearíamos que nuestros hijos no siguieran nuestro ejemplo tan automática y precisamente. El poder puede resultar a veces oneroso, pero alguien tiene que hacer de guía. Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Al menos como adultos y padres responsables tenemos la capacidad y el sentido de responsabilidad de reflexionar sobre nuestras acciones y, cuando sea necesario, reparar el daño que pudiera haberse causado. Cuando los compañeros obtienen el poder, no asumen responsabilidad alguna ni se sienten mal respecto de los impactos negativos que propician. A diferencia de los padres, no se esfuerzan por estar a la altura del papel que el vínculo asigna. Aun si somos inmaduros e ineptos, el recibir la enorme responsabilidad de ser modelos y guías induce poderosamente a extendernos y a estar a la altura. Si los iguales sustituyen a los padres como orientadores,
entonces el niño seguirá las expectativas de sus iguales según las perciba. Un niño así secundará las demandas de sus iguales tan dispuestamente como obedecería las órdenes de sus padres si estuviera orientado hacia los adultos. Algunos padres pueden evitar dar directrices en la ingenua creencia de que han de dejar espacio para que el niño desarrolle sus propias guías internas. Pero no funciona así. Solo la madurez psicológica puede ofrecer autodeterminaciones genuinas. Si bien es importante para su desarrollo que a los niños se les proporcionen opciones adecuadas a su edad y madurez, los padres que, por principio, evitan dar directrices terminan abdicando de su papel de padres. A falta de dirección de los padres, la mayoría de los niños buscará guía de alguna fuente sustituta, como son sus compañeros. Manejar a un niño que no sigue nuestras directrices es de por sí peliagudo, pero tratar de controlar a un niño que está bajo el imperio de otro es casi imposible. Lo que se supone que nos debe sustituir no es alguien más que dé órdenes, sino que es la madurez, o sea, la capacidad de una persona desarrollada y con facultades para tomar decisiones y escoger lo que más le conviene para proceder en la vida. El vínculo hace que el niño desee agradar a sus padres. La importante forma final en que somos asistidos por el vínculo de nuestro hijo hacia nosotros es la más significativa de todas, el deseo del niño de complacer a sus padres. Este punto merece un examen detallado. El anhelo del niño de condescender da a los padres un formidable poder. Las dificultades creadas por su ausencia son igualmente formidables. Vemos en los perros el impulso de ser buenos en el afán por obedecer a sus dueños, mientras que son indiferentes a las órdenes de los extraños. Tratar de manejar a un perro que no esté interesado en ser bueno con nosotros nos da una pequeña idea de las dificultades que enfrentamos cuando esta motivación falta en un ser mucho más vulnerable y complejo emocionalmente como es el niño. Este deseo de ser bueno es una de las primeras cosas que yo busco en un niño cuyos padres encuentran problemas en tratarlo. Existe cierto número de razones por las que el niño no se porta bien, pero la más crucial, con mucho, es la falta del deseo mismo de ser bueno. Es triste decirlo, pero algunos niños nunca pueden estar a la altura de las expectativas de sus padres porque las demandas de estos son imposiblemente irreales. Pero si lo que falta es el deseo mismo del niño, no importa gran cosa si las expectativas son o no realistas. Cuando pregunté a los padres de Santiago, Magdalena y Claudia, los 6 me respondieron que a sus hijos les faltaba motivación. Con todo, los padres de cada uno de los niños recordaban el tiempo, no demasiado distante, cuando el deseo de sus hijos de ser buenos había sido mucho más evidente. Para propósitos de crianza, el mayor logro de un vínculo que funciona es instilar en el niño el deseo de ser bueno. Cuando decimos de tal niño que es bueno, entre comillas, pensamos que estamos describiendo una característica innata en el niño. Lo que no vemos es que es el vínculo del niño hacia el adulto lo que fomenta esa bondad. De este modo nos cegamos ante el poder del vínculo. El peligro de creer que la personalidad innata del niño es la que causa su deseo de ser bueno es lo que regañaremos y lo avergonzaremos. Lo veremos como malo, entre comillas, si advertimos que ese deseo falta. El impulso a ser bueno no surge tanto del carácter de un niño cuanto de la naturaleza de sus relaciones. Si un niño es malo, entre comillas, lo que necesitamos corregir no es al niño, sino nuestra relación con él. El vínculo suscita el deseo de ser bueno de múltiples maneras, cada una de las cuales influye por sí misma. Juntas hacen posible la transmisión de normas de conducta y valor aceptables de una generación a la siguiente. Una fuente del deseo del niño de ser bueno es lo que llamo la, entre comillas, conciencia de vinculación. Un tipo de alarma innata en el niño que lo pone en guardia contra las conductas que podrían acarrear la ofensa de los padres. La palabra conciencia proviene del verbo latino sire,
saber, conocer. La empleo aquí en este sentido más básico, no como un código de moralidad, sino como un conocimiento interno que protesta contra una ruptura con los padres. La esencia de la conciencia de vinculación es la angustia por la separación. Debido a que el vínculo importa tanto, los centros nerviosos importantes del cerebro de vinculación operan como alarmas, creando un sentido de agitación incómoda cuando nos enfrentamos a la separación de aquellos a los que amamos. Al principio es la previsión de una separación física que evoca esta respuesta del niño. A medida que el vínculo se vuelve más psicológico, la experiencia de la separación emocional produce más angustia. El niño se sentirá mal cuando prevea o experimente la desaprobación o decepción de los padres. Todo lo que haga el niño que pudiera alterar a los padres, apartarlos o enajenarlos, provocará la angustia en el niño. La conciencia de vinculación mantendrá la conducta del niño dentro de los límites establecidos por las expectativas de sus padres. La conciencia de vinculación puede evolucionar, finalmente, hacia la conciencia moral del niño, pero su función original es mantener la conexión con quien sea que sirva como vínculo primario. Cuando el vínculo del niño cambia, la conciencia de vinculación probablemente será recalibrada para evitar todo cuanto pudiera trastornar o distanciar en la nueva relación. Solo cuando el niño ha desarrollado una semejanza o identidad lo bastante fuerte para formar valores y juicios independientes, se despliega una conciencia más madura y autónoma, que se mantendrá congruente en todas las situaciones y relaciones. Si bien resulta benéfico para un niño el que se sienta mal cuando prevé una pérdida de conexión con aquellos que están dedicados a él, a su bienestar y desarrollo, es de suma importancia que los padres entiendan que es insensato aprovecharse jamás de esa conciencia. Nunca hemos de hacer intencionadamente que un niño se sienta mal, culpable o avergonzado para obligarlo a ser bueno. Abusar de la conciencia de vinculación evoca profundas inseguridades en el niño que pueden inducirlo a cerrarse por miedo a ser lastimado. Las consecuencias no valen la pena cualesquiera que sean las ganancias a corto plazo en metas conductuales. La conciencia de vinculación puede volverse disfuncional por razones distintas a la orientación hacia los iguales, pero la causa más común de que sirva a un propósito errado es que se haya desviado hacia los iguales, apartándose de los padres. En esta circunstancia, la conciencia sigue siendo operativa, pero su propósito natural se ha subvertido. Resultarán dos consecuencias indeseables. Los padres pierden la ayuda de esa conciencia para influir en la conducta de sus hijos y al mismo tiempo la conciencia de vinculación se reconforma para servir a las relaciones con sus compañeros. Si nos sentimos desconcertados por cambios conductuales que vienen en la estela de la orientación a los iguales, es porque lo que es aceptable a los iguales es muy diferente de lo que es aceptable para los padres. De igual manera, lo que enajena a los iguales es por completo diferente de lo que ofende a los padres. La conciencia de vinculación está sirviendo a un nuevo dueño. Cuando un niño trata de congraciarse con sus iguales en vez de con sus padres, la motivación para ser bueno con los padres decae significativamente. Si los valores de los iguales difieren de los valores de los padres, la conducta del niño cambiará correspondientemente. Este cambio en la conducta revela que los valores de los padres nunca habían sido verdaderamente interiorizados, nunca se habían vuelto genuinamente propios del niño. Funcionaron sobre todo como instrumentos para conseguir el favor de los padres. Los niños no interiorizan valores, no los hacen suyos propios, sino hasta la adolescencia. Así, los cambios en la conducta del niño orientado hacia sus compañeros no significan que sus valores hayan cambiado, sino solo que la dirección de su instinto de vinculación ha alterado su curso. Los valores apreciados por los padres, como estudiar, esforzarse por alcanzar alguna meta, la búsqueda de la excelencia, el respeto hacia la sociedad,
la realización de las facultades, el desarrollo del talento, la inclinación a llevar a cabo la pasión por algo, el aprecio de la cultura a menudo se ven sustituidos por los valores de los iguales, que son mucho más inmediatos y a corto plazo. El aspecto exterior, la diversión, la lealtad a los amigos, el pasar el tiempo juntos, encajar en la subcultura y llevarse bien unos con otros serán estimados por encima de la educación y la realización del potencial personal. Los padres a menudo insisten en los valores, sin darse cuenta de que para sus hijos orientados hacia sus iguales, los valores no son más que las normas que ellos, los niños, han de cumplir para lograr la aceptación del grupo de compañeros. Ocurre así que perdemos nuestra influencia justamente en el momento de la vida de nuestros hijos en que lo más apropiado y necesario es que proyectemos nuestros valores en ellos y fomentemos la interiorización de aquello en lo que creemos. El fomento de los valores exige tiempo y discurso. La orientación hacia los iguales roba a los padres de esa oportunidad. De este modo, la orientación a los iguales detiene el desarrollo moral. La inclinación a ser malo es la otra cara de la moneda del deseo de ser bueno. Indicar que fulano de tal o tal nos agrada o que algo que nuestro hijo llevó a cabo nos hizo sentir orgullosos de él puede salirnos mal. La naturaleza bipolar de los vínculos, de que tratamos en el capítulo 2, es tal que cuando el aspecto negativo es el que está activo, puede provocar conductas opuestas a lo deseado. Esto es lo que ocurrió entre Magdalena y su madre. Cuando un niño resiste el contacto, en vez de desear agradar, los instintos son de repeler e irritar. Magdalena hacía todo lo posible por enojar a su madre. Pareciera que el niño orientado a sus iguales trata de sacarnos de quicio, y en un sentido esto es muy cierto, solo que es instintivo y no intencional. Los seres que se vinculan son seres de instinto e impulso. No se siente bien, correcto o apropiado buscar el favor de aquellos de los que uno trata de distanciarse, cuando lo que se busca es la aprobación de los compañeros. Casi es insoportable congraciarse con los adultos. Una advertencia final. El deseo de un niño de ser bueno con sus padres es una poderosa motivación que facilita mucho el ejercicio de ser padres. Requiere un cuidado y confianza mutuos. Es un abuso de la relación no creer en el deseo del niño cuando realmente existe. Por ejemplo, acusar al niño de abrigar malas intenciones cuando desaprobamos su conducta. Tales acusaciones pueden disparar fácilmente defensas en el niño, dañar la relación y hacer que se sienta mal. También es demasiado riesgoso que el niño continúe deseando ser bueno con sus padres o su maestro si ellos no tienen fe en las intenciones de ser bueno que muestra el niño, e inclusive piensan que debe ser tentado con sobornos o amenazado con sanciones. Es un círculo vicioso. Los motivadores exteriores de la conducta, como las recompensas y los castigos, pueden destruir la preciosa motivación interna de ser bueno, volviendo necesario el apalancamiento por tales medios artificiales a falta de otra cosa. El confiar en el deseo por parte del niño de portarse bien es una de las mejores inversiones para ejercer con facilidad el oficio de padres. Muchos métodos actuales de manejo de la conducta, por el hecho de que se basan en motivaciones impuestas, van a contracorriente de este delicado impulso. La doctrina de las consecuencias supuestamente naturales es un ejemplo. Este método disciplinario pretende imprimir en el niño que determinadas malas conductas conllevarán sanciones específicas que han seleccionado los padres de acuerdo con una lógica que tiene sentido en la mente de los padres, pero rara vez en la del niño. Lo que los padres ven como natural, el niño lo experimenta como arbitrario. Si las consecuencias son verdaderamente naturales, ¿por qué habrían de ser impuestas al niño? Algunos padres entienden que la confianza tiene que ver con el resultado final, no con la motivación básica. A sus ojos, la confianza es algo que se gana, no una inversión que se deba hacer. ¿Cómo puedo tenerte confianza?, dicen, si no haces lo que dijiste que ibas a hacer o si me mentiste.
Aunque un niño no haya logrado estar a la altura de nuestras expectativas, ni haya realizado sus propias intenciones, sigue siendo importante confiar en su deseo de ser bueno. Retirar esa confianza es quitar el viento de sus velas y herirlo profundamente. Si el deseo de ser bueno no se aprecia ni es fomentado, el niño perderá su motivación para seguir tratando de estar a la altura. Es el deseo del niño de ser bueno con nosotros lo que garantiza nuestra confianza, no su capacidad de ajustarse a nuestras expectativas.